Hola, vamos a comenzar a resolver ahora el primer parcial o evaluación formativa obligatoria de biofísica. Eh, y bueno, vamos con el problema número 1. Tomaron esta vez 15 problemas, así que fue bastante largo. Y comenzamos con la pregunta 1. Bueno, dice, determinar el volumen de agua utilizado en un experimento similar al realizado por Joule si la temperatura aumentó en 2 grados Kelvin y las pesas se dejaron caer 150 veces desde 200 centímetros de altura. Me da datos, el peso de cada pesa. Recordemos que en el experimento de Joule, donde se comprueba la equivalencia entre la energía calórica y la energía mecánica, específicamente la energía potencial, que a su vez se transforma en energía cinética al agitar, digamos, las aspas que agitan el agua para producir el aumento de temperatura, lo cual implica una equivalencia entre una determinada cantidad de calor entregada, ¿sí?, que va a ser equivalente a la energía potencial, ¿sí?, proporcionada por las pesas, la variación de la energía potencial cuando las pesas caen, en este caso 150 veces. Así que la cantidad, vamos a decir, de calor, la cantidad de calor, Q, va a ser igual a la variación de la energía potencial. La cantidad de calor se puede calcular como la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura. Y la energía potencial sería el peso multiplicado por la altura, pero como el número de pesas es 2, vamos a multiplicar por 2, son 2 pesas las que caen, y por la cantidad de veces que caen, 150. La masa, a su vez, la puedo expresar como densidad por volumen, ya que me piden el volumen, multiplicado por el calor específico por la variación de la temperatura. El peso de cada una de las pesas que se dejan caer es de 200 newton. La altura son 200 centímetros, o sea, estamos hablando de 2 metros, por el número de pesas, que son 2, por la cantidad de veces que van a caer, 150, y esto nos va a dar 120.000 joules, ¿sí? Acá sigo teniendo lo mismo, la densidad por el volumen, por el calor específico, por la variación de temperatura. Pero antes de reemplazar acá, vamos a convertir los joules en calorías. Para eso dividimos por 4.18 y vamos a tener 28.708 aproximadamente calorías. Bueno, y acá quiero despejar el volumen, entonces vamos a poner la densidad. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, por el volumen, por el calor específico, que es de 1 caloría sobre gramo, grados Celsius, vamos a poner, como dice en el enunciado, y la diferencia de temperatura es de 2 grados Kelvin según el enunciado, pero cuando hablamos de diferencia es lo mismo decir 2 grados Celsius. La escala absoluta, medida en grados Kelvin y Celsius, simplemente está desplazada en 273 grados, pero cuando hablamos de variaciones son equivalentes. Grados Celsius se va, gramos se va, y quedan calorías sobre centímetros cúbicos y la única incógnita, que es el volumen. Así que el volumen va a ser igual a 28.708 calorías dividido, y acá me queda 1 por 2, 2 calorías sobre centímetros cúbicos, se van las calorías y esto nos da un volumen de 14.354 centímetros cúbicos. Como los resultados me los dan en litros, a este resultado lo dividimos por 1000 para convertirlo en aproximadamente 14,35 litros, y lo único que resta es marcar entonces la opción correcta, que sería la opción B, 14,35 litros.
Bueno, pregunta 2. La pregunta 2 dice, para construir una cámara frigorífica que mantenga los alimentos a menos 5 grados Celsius dentro de una habitación a 24 grados, se cuenta con 3 metros cuadrados de plástico aislante de 4 centímetros de espesor, con un coeficiente de conductibilidad térmica de 3 por 10 a la menos 5 calorías sobre centímetros, grados Celsius segundos. Indique la cantidad de calor transmitida en función del tiempo. Bueno, en este problema lo que vamos a aplicar, es un problema muy fácil, es la ley de Fourier, que establece que la potencia calórica transmitida, o sea, cantidad de calor dividido por la variación de tiempo, es igual a el coeficiente de conductibilidad multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperatura, dividido todo esto por el espesor, vamos a llamarlo delta X. Y tenemos todos los datos, porque tenemos el coeficiente de conductibilidad, me dice que es 3 por 10 a la menos 5, y estamos hablando de calorías sobre centímetro por grados Celsius por segundo. Después tenemos un área que me dice que es de 3 metros cuadrados. Esto lo multiplicamos por 10.000 para convertirlo en 30.000 centímetros cuadrados, ya que tenemos en centímetros la constante. Tenemos por otro lado el espesor delta X, es de 4 centímetros, y la diferencia de temperatura sería la temperatura del ambiente, 24 grados, menos la temperatura dentro de la cámara, que es menos 5, menos 5. Me queda 24 más 5, 29 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? No necesitamos más nada, tenemos todo ya. Entonces, la cantidad de calor por cada unidad de tiempo transmitida es entonces 3 por 10 a la menos 5 calorías sobre centímetro grados Celsius segundo, multiplicado por el área, que era de 30.000 centímetros cuadrados, multiplicada por la diferencia de temperatura de 29 grados Celsius, y todo esto dividido por un espesor de 4 centímetros. Esto nos da finalmente 6,525 calorías sobre segundo, que redondeando a 2 decimales me da 6,53 calorías sobre segundo, que corresponde a una de las opciones, que sería la opción B. Esa es la correcta, y finaliza la pregunta 2. Bueno, pregunta 3. En la pregunta 3, sobre gases, dice: se necesita anestesiar a un canino con un gas anestésico que tiene una constante de Henry de 7,6 por 10 a la menos 3 molar sobre atmósfera. Para esto se debe lograr una concentración del gas en sangre de 1,52 por 10 a la menos 3 molar. Si la mezcla de gases tiene una presión total de 456 milímetros de mercurio, indique la fracción molar del anestésico. Bueno, problema súper fácil. Ley de Henry, referida a gases disueltos en líquidos, establece esa ley que la concentración molar, o sea, el número de moles por cada litro, por cada decímetro cúbico, ¿sí?, es igual a la constante de Henry multiplicada por la presión parcial del gas. Bueno, la presión parcial entonces va a ser igual a ¿qué? A la molaridad dividido por la constante de Henry. Y entonces vamos a tener que la molaridad me dice acá que es 1,52 por 10 a la menos 3 molar, mientras que la constante de Henry vale 7,6 también por 10 a la menos 3,
y esto sería molar sobre atmósferas. Bueno, esto nos va a dar una presión parcial de 0,2 atmósferas. La presión total me la dan y es equivalente a 456, pero está expresada en milímetros de mercurio. Entonces lo dividimos por 760 y esto nos da 0,6 atmósferas. Y la presión parcial dividido por la presión total nos va a dar la fracción molar del gas que sea, del gas anestésico, ¿no? Bueno, la presión parcial la tengo, vale 0,2, hablamos de atmósferas, siempre en la misma unidad tiene que estar obviamente, por eso convertimos, y acá 0,6 atmósferas, se me van las atmósferas, la fracción molar es solamente un número, 0,2 dividido 0,6, aproximadamente 0,33 sería la fracción molar del gas anestésico. La respuesta correcta entonces es nuevamente la respuesta B. Terminó el problema número 3. Pregunta número 4. Calcular qué masa debe tener una pesa que se pone sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica para evitar que ésta se mueva si el émbolo grande, sobre el émbolo grande, se coloca una bolsa de arena de 30 kilogramos. El radio del émbolo mayor es el doble que el radio del émbolo menor. Bueno, problema súper fácil, ¿sí? Tenemos una prensa hidráulica, ¿sí? Donde tenemos acá sobre el émbolo mayor una masa M2, que es la masa de arena, que es de 30 kilogramos, ¿sí? Bueno, y acá me están diciendo que tengo el radio 1 y el radio del émbolo mayor, el radio 2 es el doble que el radio 1. Bueno, acá puedo decir que el peso 1 es a la superficie 1, como el peso 2 es a la superficie de 2. O sea que los pesos o las fuerzas que se ejercen sobre los émbolos son directamente proporcionales a las superficies, a las áreas de cada émbolo. Entonces, yo acá puedo reemplazar, y el peso 1 es la masa 1 por la gravedad, dividido, como son redondos, es un círculo, pi por radio 1 al cuadrado sería el área, ¿sí?, del émbolo menor. Y en el otro lado voy a tener la masa 2 por la gravedad sobre pi por el radio 2, pero el radio 2 es el doble del radio 1 elevado al cuadrado. Puedo eliminar pi y puedo eliminar la gravedad, o sea que me interesa averiguar la masa. Y entonces lo que hacemos, muy simple, vamos a decir que la masa 1, ¿sí?, sobre el radio 1 elevado al cuadrado es igual a la masa 2 de 30 kilogramos dividido 2 al cuadrado 4, R1 al cuadrado. R1 ahora también se puede eliminar, R1 al cuadrado, y queda 30 dividido 4, 7,5 kilogramos es la masa que tengo que colocar sobre el émbolo más chico. Entonces nos fijamos a ver cuál es la opción correcta y sería nuevamente la B. O sea, hasta ahora la B apareció en todos los problemas. La correcta, 7,5 kilos. Fin del problema 4. Pregunta número 5. Bueno, esta pregunta tiene un error en las respuestas, o sea, ninguna de las que dan es correcta. Lo verifiqué varias veces y se equivocaron, así que espero que lo consideren y lo invaliden para el que rindió este parcial, este tema, y este problema obviamente todo el mundo lo tiene que haber tenido mal, porque ninguna de las respuestas, sin embargo, marcan como correcta la respuesta A. Vamos a verificar que no está bien. Bueno, lo que tenemos en primer lugar, vamos a aplicar la ley de Poiseville, donde tenemos una diferencia de presión, ¿sí?, una diferencia de presión que es de 0,8,
está en milímetros de mercurio. Si esto lo dividimos por 760 y el resultado, o sea, lo vamos a dividir por 760 y el resultado lo multiplicamos por 101.300, lo convertimos automáticamente en pascales. Vamos a tener 106,63 pascales. Por otro lado tengo el caudal que me dice que es de 30 centímetros cúbicos por cada segundo. Lo dividimos por 1.000.000, ¿sí?, para convertirlo en metros cúbicos por segundo, y va a quedar 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Aplicamos la ley de Poiseuille, donde la resistencia hidrodinámica va a ser igual a la diferencia de presión dividida por el caudal. O sea que vamos a dividir los 106,63 pascales, los dividimos por 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos, para obtener una resistencia que sería de 355.433,33, y esto me va a quedar en pascal por segundo sobre metro cúbico. Bueno, tenemos ya la resistencia, ¿sí?, que obtuvimos de una manera muy fácil, y ahora recordemos que en función de las dimensiones y de la viscosidad del líquido se puede calcular la resistencia. Es igual a 8 por el coeficiente de viscosidad multiplicado por la longitud, en este caso de la uretra, y dividido por el número pi por el radio elevado a la cuarta. Me piden el diámetro, pero vamos a averiguar primero el radio, y esto va a ser igual a la resistencia que ya tenemos calculada ahí arriba. Entonces vamos a despejar el radio de esta ecuación y nos va a quedar que el radio va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuarta de 8 multiplicado por el coeficiente de viscosidad por la longitud dividido el número pi por la resistencia. Así que se trata ahora de reemplazar en esa fórmula que tenemos, y vamos a averiguar el radio calculando. Entonces dijimos la raíz cuarta de 8 por el coeficiente de viscosidad, me lo dan en Poiseuille, lo voy a dividir por 10 para convertirlo en 5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Vamos a multiplicar esto por la longitud, que es de 14 centímetros, es decir, de 0,14 metros, y lo vamos a dividir por el número pi, 3,14, por la resistencia que calculamos previamente, 355.433,33 pascal por segundo sobre metro cúbico. Y esto nos va a dar un radio, si hacemos todos los cálculos, de 0,00473 metros, que en centímetros serían 0,47 centímetros aproximadamente. Este es el radio, el diámetro es el doble del radio, o sea, el doble de 0,47, 0,94 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, acá las respuestas, esto está mal. Una de las pocas veces que veo que se equivocan, ¿sí? Acá hay un error, ¿sí? Así que ninguna de estas es correcta, debería figurar por lo menos esa opción, ninguna es correcta. Dan como correcta la A, en realidad es incorrecta, y el problema lo verifiqué más de una vez revisando los cálculos y realmente no da. Compruébenlo, intenten, realicen los cálculos nuevamente, puedo haberme equivocado, pero estoy casi 99% seguro de que hay un error en las respuestas que están proponiendo como opciones, ¿no? No hay ninguna que sea verdadera.
Bueno, pasamos al siguiente.